Sean bienvenidos a este capítulo de La Cara del Futuro, la Nación de la Esperanza. El día de hoy nos acompaña mi amiga Melissa Ramos, que es una activista en materia de derecho de los animales, en materia animalista muy importante, no solo en el estado de Nuevo León, sino en el país. Además ha hecho una labor muy importante en materia de promover leyes y promover acciones concretas para defender a los animales en general y particularmente todo lo que tiene que ver con mascotas. Bienvenido, Melissa. Gracias, Chuy. Muchas gracias por Espacio. invitarme. Qué amables. Y para empezar la plática el día de hoy, me gustaría que nos platicaras un poco sobre el tema en general, sobre el concepto correcto que debemos de usar, si es de derecho animal, si es protección animal, y sobre la importancia que tiene. Digo, indudablemente creo que todos podemos coincidir en que es un tema que cada vez más en las redes sociales particularmente tiene un auge muy grande. O sea, cada que hay un escándalo, un caso de abuso, de maltrato, se viraliza, salen muchísimas personas en redes a defender y a señalar también a la gente que lo está haciendo, pero a veces pareciera que estamos cayendo en lo mismo, y que son pocos los municipios o son pocos los estados que realmente van hacia una mejora, ¿no? En materia de protección animal y en materia de derecho de los animales. Sí, y que no avanzamos. Definitivamente las políticas públicas que se han establecido no nada más en Nuevo León, sino en todos los estados, pues son políticas públicas que no tienen una trascendencia importante para la vida de los animales. Por ejemplo, en Nuevo León, pues tenemos más de 30 años en donde todo el tiempo se recogen animales de la calle en una especie de redadas y se matan un montón de animales todas las semanas, y eso pues no nos ha arrojado números de que disminuya de ninguna manera la población canina y felina en situación de calle. Seguramente si yo te preguntara a ti, ¿has visto menos perros? No, siempre vemos más. O sea, no hay posibilidades de que nosotros estemos hablando de una disminución, y sigue habiendo esa política pública en materia de la matanza indiscriminada. Nosotros pensamos, los activistas, pensamos que la mejor manera de tratar de disminuir un poco la población canina y felina en situación de calle definitivamente es la esterilización, y los gobiernos no le apuestan a esto. En el caso del municipio de Escobedo, donde yo he colaborado ya durante un tiempo, bueno, pues sí, hemos hecho políticas públicas exitosas, y definitivamente una de nuestras banderas es esa, la esterilización. Y creo que es muy importante mencionar, y ahí lo comentaste, en materia de población. Yo recuerdo de niño las primeras veces que llegué a leer notas o ver noticias en la materia, se hablaba de la situación de la población canina y felina de un municipio como un problema de salud pública. Así es. Únicamente eso, como un tema de sanidad, un tema de salud pública, y se veía como una enfermedad a veces, ¿no? Que se veían como plagas, Chuy. Como plagas, como sí, plagas, sí, exactamente, como plagas que se tenían que exterminar a través de la matanza, ¿verdad? Como si fueras y fumigaras, pues a ellos los recogían, y incluso a partir de que las asociaciones civiles entran en el 2000 y en adelante, pues se les da una muerte digna y una muerte sin dolor, porque antes se mataban con electricidad, o sea, se mojaban y se electrocutaban, ¿no? Y al parecer todavía hace unos años poquitos, en algunos lugares rurales todavía lo hacían así, y bueno, pues es una masacre, ¿no? A partir del 2015, en el estado de Nuevo León, se logra implementar el maltrato animal como un delito en el Código Penal, y entonces eso hace que los animales tengan derechos, y que también con la promulgación de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Nuevo León adquieren derechos y adquieren una personalidad como seres sintientes y como seres conscientes, cosa que antes no tenían. Si nosotros nos vamos más atrás, seguramente tú, pues, cuando estudiaste te recordarás que no eran más que una parte del derecho civil como bienes. Propiedad, definitivamente. Claro. Entonces, si alguien venía y te mataba a tu perro, al que tú le tenías muchísimo cariño, el juez o quien fuera a resolver te decía, bueno, ¿cuánto te costó el perro? No, pues 1,000 pesos, bueno, aquí están sus 1,000 pesos. Esa es su reparación del daño, ¿no? O no, pues no me costó nada, o sea, me lo encontré en la calle, pero pues yo lo quería. Ah, pues sí, pero pues aquí no hay reparación de ese daño moral, claro, ¿no? Entonces, y los animales no eran más que objetos, siguen siendo objetos los animales, si hablamos nosotros de los que no están considerados como
animales domésticos, ¿verdad? O sea, seguimos viendo nosotros que las personas hacen lo que quieren con todos los animales de abasto, con las aves, y pues con una infinidad de animales que no están protegidos con esta ley. Claro, y además creo que es importante ahí comentar y mencionar, ahorita que decías cómo antes que se tomaba a los animales como propiedad y cuando se les mataba, etcétera, que la reparación del daño solo era económica, cuando en realidad el daño y la protección no es solo al animal, sino también al ser humano. Al final yo creo que quienes nos escuchan podrán coincidir que tener un perro, un gato o cualquier otro tipo de mascota, pues al final se convierte en un miembro de tu familia. Claro. Y el que a alguien le ocasione un daño, el que fallezca o el que tenga alguna situación de salud, pues es algo que duele. Se hace no el dueño del perro si es un integrante de la familia, y es algo que afecta a toda la familia, y que desde luego cuando hablamos específicamente del maltrato animal y luego de la crueldad, que es un tema que tenemos que empezar a hablarlo y tenemos que empezar a verlo, no solo en materia de la consecuencia legal o reparación del daño, sino en sí, que creo yo como familia, pues el pareciera como si se hubiera hecho daño a alguien de la familia, ¿no? Creo que es un tema mucho más grave. Me gustaría que nos platicaras cuando hablamos de maltrato animal o cuando hablamos de alguna cuestión de crueldad, aunque si bien ya se consideran seres sintientes, pues aún tienen un dueño, ¿no? O sea, sigue siendo propiedad de alguien. ¿Cuándo se pasa esa barrera de que ya es un maltrato, ya es una situación de llegar a vulnerar los derechos de los seres sintientes? Se habla de una tutela, ya no se habla de una propiedad. Muy bien. Digamos que incluso en las mentes más elevadas pudiéramos nosotros decir que somos tutores de esos seres sintientes que cohabitan con nosotros. Definitivamente, como lo marca el código y como lo marca la ley, toda acción que contra él recaiga en tener dolor. Digamos que a nivel mundial existen 5 libertades para los animales, que son las que se deben de respetar y en las que están basadas todas las leyes del mundo, inclusive las de nosotros, que es, bueno, que sean libres de dolor, que sean libres de miedo, que sean libres de angustia, que sean libres de sed, de hambre, de sufrir calor, de sufrir frío, ¿no? Que mantengan una situación de bienestar, y entonces ya todo lo que pueda afectarles a su bienestar. Ahí estamos hablando de bienestar animal. Cuando nosotros hablamos de protección animal, hablamos de la cuestión jurídica específicamente. Por eso los organismos se llaman de protección y bienestar animal, ¿no? El bienestar habla específicamente del bienestar físico, del bienestar emocional, de la cuestión de salud de los animales, de que vivan en un espacio digno, de que tengan un espacio donde desarrollarse, donde puedan caminar, donde puedan ejercer ellos sus actividades propias de su especie. ¿Sí? Propias de su especie, dice la literatura. O sea, un oso no tiene por qué andar trepado en una bici, un león no tiene por qué estar brincando aros de fuego, porque eso no es lo normal. Propias de su especie, comportamiento natural. Mientras tú defiendes eso, hablamos de bienestar. Y cuando hablamos de protección, ya hablamos de la legislación que los protege como seres sintientes. La reforma se hizo hace poco aquí, hablando de seres sintientes y conscientes. Sin embargo, bueno, pues muchos juristas, colegas, dicen, no puede tener derechos un animal porque no tiene obligaciones, ¿no? Y ya ves que empiezan con ese tipo de debate de cómo va a tener. Pero pues es muy fácil como irnos a los derechos de un incapaz o a los derechos de un bebé, ¿no? El niño tiene derechos, por supuesto, tiene derechos a tener salud, tiene derecho a tener una vida digna, tiene derecho a la educación y no tiene obligaciones, ¿no? Entonces, o los incapaces que no tienen ningún tipo de obligación, y tenemos el derecho como sociedad y como padres y como organismos de gobierno de brindarles el apoyo para su desarrollo sano. Sí. Entonces, así están los animales, así lo entendemos quienes queremos entenderlo de una buena manera como para protegerlos, ¿verdad? Sí, de hecho, en tema de bienestar animal, creo que es importante mencionar que a veces se ha visto, bueno, tradicionalmente cuando hablamos de la salud de una familia, ¿no? Pues pensamos en los sistemas de seguridad social, en el acceso a medicamentos para los integrantes humanos de una familia. Pero al final del día las mascotas terminan siendo una parte pues integral, ¿no? de una casa. Y el hecho de que los gobiernos municipales que han tenido históricamente la atribución
no tuvieran siquiera un plan o un programa para proveer de medicamentos y de atención médica a los animalitos que viven en nuestro hogar, creo que es algo que nos invita a reflexionar mucho, porque creo que a las sociedades se les puede juzgar por muchas cosas, y una de ellas es por cómo tratamos a los animales, porque al final del día un perro no te va a poder decir, no va a poder exigir, pero si es un ser que siempre te va a tener lealtad, que siempre te va a querer, que siempre va a estar ahí para ti, y creo que en consecuencia tenemos una obligación nosotros de proveerle eso como personas, pero también el gobierno. Que ahí me gustaría que nos platicaras lo que se hizo en Escobedo, el modelo que se implementó, que es muy exitoso y además famoso, y cuál fue el proceso, ¿no? O sea, cómo puede un gobierno transitar de una situación de ser un campo de exterminio, o sea, pero no lo quiero decir así, pero sí, Pues sí. de animales, a ser un ente de salud, no solo pública, pero de los mismos animalitos para la misma gente que pueda tener un espacio y un lugar para atenderlos, ¿no? No, definitivamente, Chuy. Mira, es bien importante que nosotros estemos bien conscientes de algo. La Constitución no le marca al municipio atribuciones ni de salud ni de educación. Entonces, no es una obligación del municipio atender este tema. Definitivamente es voluntad política. Ante la ausencia de gobiernos que debieran proveernos de esto, porque el Estado y la Federación son quienes tienen que tener esta cuestión que mundialmente, para los médicos veterinarios, que yo también soy médico veterinario, además de abogada, que para los médicos veterinarios es una corriente que se llama una sola salud, Chuy, y que se refiere a que mientras tú estés bien, tus animales están bien. Mientras tus animales estén bien, tú que cohabitas con ellos vas a estar bien. Definitivamente hay un montón de enfermedades zoonóticas que nos transmitimos de humanos a animales, y que, por supuesto, una buena higiene para los animales que nosotros tengamos, más los de compañía, que son los que cohabitan dentro de nuestra casa, pues nos brindarán a nosotros una salud. Definitivo. Y basándonos en esa cuestión de una sola salud, nosotros vemos la voluntad política de los municipios. En este caso, el municipio de Escobedo, desde el año 2015, crea la Dirección de Protección Animal, así se llamaba originalmente, ahora se llama Dirección de Protección y Bienestar Animal, y la crea con una pequeña clínica veterinaria para darle asistencia a la gente que en ese momento estaba batallando para atender a sus animales. No es un organismo en donde te den todo gratis. Definitivamente tú sabes que con la gente hay que ver quiénes son capaces de responder como buenos ciudadanos y quiénes no. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, en el municipio de Escobedo, ningún animal se muere por falta de atención médica en caso de que la familia no tenga en ese momento cómo subsanar la emergencia, ¿no? O sea, nos llegan, por ejemplo, no sé, unas perras con un parto distóxico, con emergencias, atropellos, y nosotros los atendemos y se hacen convenios a través de la Dirección de Protección Animal con la gente para que paguen poquito, en pagos, o para que vayan y hagan algún tipo de servicio comunitario también, como forma de corresponder a que nosotros les hemos atendido a sus animales. Y bueno, la Dirección de Protección Animal, como lo mencionas, es un modelo exitoso, es un modelo que nos han volteado a ver de muchos estados, de muchas partes de la República, que nos piden réplica, que nos piden apoyo, que nos piden asesoría, porque definitivamente pues hemos hecho algo que no ha hecho nadie. Los otros municipios, bueno, pues ahí van caminando, hay otros municipios que ya tienen una clínica, una buena clínica, punto. Y otro que creó una dependencia que la verdad es que deja mucho que desear. Nuestro programa es un programa integral, tiene pilares muy, muy fundamentados. Uno de ellos es la educación. Nosotros vamos a todas las escuelas, kinder, primaria y secundaria, y les hacemos a los niños la conciencia de que los animales sienten. Eso es lo más importante, la sintiencia. Que ellos sepan que los animales sienten, que a los animales les duele, que nosotros nos tenemos que poner en el lugar del animal y que estamos obligados a hacernos responsables del animal que tomamos, ya sea de la calle o que nos regalan o lo que sea, hasta que el animal se muera. Y creo que ahí como sociedad hemos ido evolucionando a lo largo de los años,
Creo que hace 20, 30 años pues era común ver el maltrato animal o la falta de bienestar animal, no solo en los circos, sino en muchos hogares del país y en la misma calle. Y hoy en día, además de que ya no hay animales en los circos, el siquiera pensar que una persona le va a hacer daño a un perro o un gato y que eso se filtra a redes sociales, se hace viral y todo el mundo sale automáticamente casi a exigir justicia. Entonces verdaderamente hay un cambio en el pensamiento de las personas y creo que por ende los gobiernos tienen que responder en los cambios legales y de atribuciones y de programas que tienen que hacer para atender esta exigencia, uno, de la ciudadanía, pero además de exigencia, pues también como un derecho fundamental. Al final, estos seres sintientes que terminan siendo parte de nuestras familias merecen una atención digna en su salud veterinaria y así como los gobiernos buscan esquemas de facilitar a la gente acceso a medicamentos y a tratamientos, pues también debe haber modelos para que los animales sean de nuestro hogar o sean de un rancho, etcétera, pues puedan tener una vida digna al final del día, ¿no? Creo que es importante, ahorita mencionaba la cuestión de la voluntad política que a veces hace falta y que cuando hablamos de la sociedad o el impacto social del bienestar animal, creo que la sociedad ya le ganó al gobierno en ese sentido, ¿no? O sea, creo que Claro. la sociedad exige mucho más que lo que los gobiernos promedio, no solo de México, ¿no? Del mundo hacen. O sea, hoy en día, pues hay que decirlo, lamentablemente cada mes y medio vemos en nuestro país casos de escándalos, ¿no? De que alguien mató un perro de Y una esa es la forma. punta del iceberg. Claro. O sea, eso es lo que Lo que se se hace alcanza a ver, viral. lo que se Sí, alcanza a ver. lo que se alcanza a ver, lo que se hace viral, lo que es tan atroz que incluso quien no sea un defensor de los animales va a denunciar porque es algo inaceptable. Es la punta del iceberg. O sea, pero todo lo demás, todo lo que vivimos, esa apatía que tenemos los humanos, esa falta de voluntad, esa falta de cultura de la denuncia, porque luego también te encuentras con que dices, ¿para qué denuncio si no hacen nada? Claro. ¿No? Sí, Digo, esa sí. es la clásica, ¿no? Es como cuando te roban la bici, ¿no? Ya pusiste la denuncia, ay, no, nomás de pensar que voy a estar 12 horas ahí y luego ni van a hacer nada, pues mejor no voy, ¿no? Imagínate con los animales, ¿no? Hay gente que se acostumbra a ver que al lado de su casa hay un perro abandonado en los huesos y no actúa. O dices que yo ya lo reporté, pero no vinieron, pues... O en los techos, ¿no? Y Claro. por ejemplo, aquí en la zona metropolitana, hay que decirlo, pues ya prácticamente todo el año hace calor. Y un calor infernal. O sea, imagínese uno como persona que te toma agua todo el día, está comiendo y demás, no aguanta. Pues o bueno, vaya, te pesa, ¿no? O que al menos te puedes refugiar en una sombra, Sí, mínimo. imagínate pues un perro o algún otro tipo de animal que esté en la intemperie. Y creo también que ahorita mencionaba la cuestión educativa, que creo que va de la mano con el impacto social, que es importante, de cómo podemos hacer que las nuevas generaciones sean conscientes de que son seres sintientes, que tienen derechos. Seguido vemos también en esta dinámica pues capitalista, ¿no? El otro día leí un artículo donde mencionaban que el tráfico de animales exóticos era casi tan lucrativo como el tráfico de órganos o otro tipo de industrias de giros negros, ¿no? Que generan mucho dinero. Y hace poco hubo un caso de un señor que tenía un tigre, ¿no? En Ciénaga de Flores. O hubo un caso también en Nayarit, no sé en qué pueblo, un león en la calle. O sea, cosas así en México que parecen de película, ¿no? Pero que va de la mano, yo creo, también de esa falta de educación, ¿no? De saber que pues no son un juguete, Del ¿no? México surrealista en el que vivimos gracias a las autoridades que elegimos, definitivamente. Sí. Y así es. Y bueno, en el caso específico de nosotros, hablar de la cuestión de la protección y el bienestar animal, bueno, nos coloca, acuérdate que también que la agenda es completamente distinta, ¿no? Así como ahora han evolucionado muchísimos temas. El tema de los animales es uno. Y incluso hay estudios que demuestran acerca de las industrias cómo van bajando cómo van bajando sus ventas. No, las industrias de pañales y de alimento de bebé, y cómo las millonarias ahorita son las de los animales de compañía. Petco, que es un imperio claro, ya sí, en Estados Unidos. En Estados Unidos. O te platico ahorita que estuve haciendo mi maestría en Hong Kong, una anécdota un poco chistosa,
Pues, Hong Kong es la ciudad con la vivienda menos o más Digna, costosa puede del ser. mundo. O sea, son departamentos súper chicos y en comparación con el ingreso tienes que trabajar como 40 años para comprarte un depa chiquito. Entonces es tan cara la vida que tener hijos es difícil. Es una decisión que pocos toman. Entonces, seguido ves en las calles carriolas y te asomas y es un Es un perro. perro. Sí, sí. Y de hecho ya pasa en los centros comerciales nuevos allá. Los que no aceptan perros o no aceptan, no tienen áreas, la gente no va. Ah, ya, sí. Entonces sí hay un cambio social, creo yo, en más que en la interacción de las familias, porque las familias siempre han tenido perros y gatos, digo, pues mis abuelos, mis papás, todos tuvieron sus mascotas, pájaros, loros, etcétera. Pero creo que más que la integración misma es el rol, ¿no? O sea, creo que ya hay una conciencia de que pues no nada más tener el animalito por tenerlo, ¿no? O sea, hay una Sí, responsabilidad. definitivamente. Y en eso también se cae en un maltrato cuando los humanizas, ¿no? O sea, también hay excesos, Sí, y, perrijos, ¿no? y los clásicos Sí, perrijos no, en no, donde no, no también, crean que somos sí, papás, perro, no, perro y papás, ¿no? no. Pero, o sea, bueno, los míos sí están más chiflados quizá que el Ajá. común denominador, pero la verdad es que sí pudiéramos caer en ese tipo de situaciones, pero la gente definitivamente ha cambiado y nos damos cuenta de que la gente simpatiza con los gobiernos que protegen a los animales. Es definitivo. Si usted no tiene un programa de protección y bienestar animal en su municipio, difícilmente el electorado va a voltear a verlo en estas elecciones próximas. Y a mí me sorprende ahorita que lo dices, o sea, en campaña todo el mundo dice que le importan los Claro, todo animales, el mundo ¿no? se toma Obviamente. foto con perros Y cuando sube empieza. foto con su perro. Claro. Pero ya en gobierno, a mí me sorprende que ya viendo, porque no es un tema nuevo, yo creo que tiene unos 10 años, pues desde que surgieron las redes sociales muy fuerte, 10, 15 años, que el tema ha estado tomando más y más auge. Y no hay verdaderamente en México un cambio en materia de a nivel nacional y a nivel estados, un cambio en materia de protección y de bienestar animal, ¿no? Entonces creo que es importante que así como las sociedades evolucionan, pues los gobiernos evolucionen también en sus Sí. programas, en sus atribuciones legales, en la forma en la que administran México. Además, cuando hablamos de animales, porque ahorita estamos hablando de animales sobre todo domésticos, ¿no? De la familia, del hogar, pero hay otro tema muy importante en México. Pues somos un país megadiverso. Claro. Tenemos una gran riqueza en fauna. Pues aquí en Nuevo León, pues todos los que vivimos cerca de un cerro o hemos vivido cerca de un cerro, pues nos ha tocado osos, ¿no? Claro. Y hay muchísimas... Sobre todo ahorita que hace tanto calor y que están bajando a buscar agua, o claro. todos los que nos escuchan que estudiaron en alguna facultad en Mederos, en la Autónoma, pues cuántas veces no les tocó que había que meterse porque salió bajo un oso. Claro. Entonces, hay también una labor de protección de esos animales, que son especies nativas, ¿no? Del estado. Sí, así es. Y falta mucha educación, faltan muchas instancias, falta coordinación entre los organismos federales y los organismos del estado. Son broncas y broncas y broncas, como ahora cuando balearon al oso cachorro, al osesno, en el fue un broncón, pura pedidera de favores y nadie podía y nadie tenía y nadie estaba preparado para una situación como esa. Complicado, ¿no? Incluso, bueno, ahí intervenimos sin decirlo, un montón de activistas que somos quienes al final sacamos la casta, como dices tú, y que créeme que si no hubiera sido por las organizaciones no gubernamentales, no se resuelve la situación del osito, no se resuelve la situación de las denuncias de violencia, de maltrato hacia los animales. Definitivamente las organizaciones no gubernamentales, como en muchos temas, no nada más en el tema de los animales, han tomado un punto protagónico y a cambio lo que reciben siempre es que las juzguen de locas y que las juzguen de que están intrometiéndose en la actividad gubernamental, cuando realmente el gobierno ha sido completamente apático, ¿no? Y nosotros, bueno, al menos yo me siento muy orgullosa que en el municipio de Escobedo somos un ejemplo. Tú sabes que por cuestiones de ego y por cuestiones humanas y por cuestiones pero yo de lo mil digo cosas. para que tú no lo digas. La verdad es que sí, sí se nota que en Escobedo pues es líder en materia de bienestar y protección animal. Y creo yo que en el país hay pocos ejemplos de eso, ¿no? O sea, Sí. En general. Y ahorita que mencionabas el caso del oso, hubo otro caso
creo que fue en Tampico, un cocodrilo que una señora lamentablemente estaba lavando ropa cerca de un arroyo y se la llevó, se la mató. ¿Y lo mataron? Y el cocodrilo, pues sí, lo mataron, pero al final del día haciendo una reflexión, digo, claro que hubo una pérdida humana, eso no se justifica de ninguna forma, pero nosotros estamos invadiendo el hábitat de ellos, bajándonos ahí, construyendo en esas zonas. Por supuesto. Entonces tiene que haber una labor de concientización también, más allá de los típicos letreros en Cancún del cocodrilo, ¿no? Sí, claro. O sea, un tema realmente de, oye, pues hay estos riesgos, hay estas cosas que hacer. Por ejemplo, la gente que reside cerca de un cerro aquí en Nuevo León, oye, pues no dejes la basura fuera de tu casa, solamente sácala cuando va a pasar el camión para que no pasen los osos. Los que tienen fortuna de tener alberca, yo no tengo, pues cuiden ese tema, que no se vaya a meter un oso. Sí, porque van al agua, y ven el agua y es un instinto. Se meten a nadar. Sí, se meten a nadar. Sí. Y pues imagínate el calorón que traen y es un oasis, ¿no? Para ellos, cualquier y la ignorancia pileta. A veces de el peligro que es, como la de la chava que se tomó la selfie del oso. El oso, además, el oso negro, bueno, todos, pero particularmente ese es de los pocos depredadores que te empieza a comer antes de matarte. O sea, es muy peligroso. Sí. Muy, muy peligroso. Y sí, la gente no, digo, gracias a Dios no es un animal como el cocodrilo, que es agresivo por naturaleza. Pues no necesariamente. Pero pues igual te puede matar. Sí, andan sobre la idea. Ellos quieren comida y agua. Eso es lo ahorita, ¿verdad? O sea, en esta situación. Y ya bajan a las colonias, ya sabes, todos los casos que hemos visto últimamente. Pero sí, definitivamente, como lo platicamos, es un tema de voluntad política y también de seguridad, como lo que platicábamos hace rato. Sí, el siguiente tema que es el de seguridad. Fíjate que yo ahí quise hacer una reflexión. Cuando vemos estos casos, si nos ponemos a analizar en dónde se presentan los casos principales de violencia y de crueldad, de maltrato animal que se hacen virales en redes, muchas veces nos podemos dar cuenta que son de los municipios más violentos del país. Porque al final del día, el que tú maltrates un animal, el que un vecino maltrate un animal, es un reflejo del odio y es un reflejo de los problemas que tiene la sociedad. O sea, las sociedades las podemos juzgar por muchas cosas, entre ellas por cómo tratamos a los animales. Y creo que el que se presenten estos casos de crueldad y de maltrato son un reflejo que como sociedad tenemos problemas de violencia, de crueldad, etcétera, y que el poder demostrar con un trato digno a los animales que se puede hacer de esa forma, podemos empezar a sanar también como sociedad, ¿no? Sí, yo siempre le digo a todo el mundo que nunca olviden que los maltratadores de animales son cobardes, punto. Los maltratadores de animales maltratan animales porque los animales son seres nobles que permiten ese maltrato, porque tienen la fuerza mandibular para hacerte pedazos. Y en lugar de eso agachan la cabeza y no reaccionan ante tus golpes. Pasa mucho. Son pocos los animales que reaccionan y cuando reaccionan es nota y lo matan. Porque así es. O sea, el animal que llega a tener en su genética ese instinto de defenderse ante una agresión, pues ya está sentenciado a muerte, ¿no? Y es la nota que sale. Todas las demás en donde el maltratador se aprovecha de su fuerza, se aprovecha de su conciencia, se aprovecha de su manera de que es pensante, a diferencia del animal, pues no, casi siempre pasa desapercibido. Los agresores de los animales escalan la violencia, Chuy, y empiezan con animales. No quiere decir que todos los asesinos, que todos los maltratadores de animales vayan a ser asesinos seriales, pero sí que los asesinos seriales fueron maltratadores de animales. Eso está comprobado. Es una cadena que no se puede brincar. Y estamos hablando de personas que para el maltratador son indefensas. El animal, el niño, el discapacitado, la mujer, el anciano o el más débil corporalmente, ¿no? Porque no se va a meter con uno de su tamaño que le va a poner pues, una friega, ¿no? Claro, ¿no? Y empiezas desde el momento en el que tú estás vulnerando el derecho a la vida. Así es. De un ser sintiente, como lo son los animales, pues ya la diferencia entre hacerle daño a otro tipo de ser, no necesariamente matarlo, pero físico, de golpear a alguien de tu familia, o un amigo, o una pareja, pues no es algo descabellado. O sea, al final del día, estos animales
Y eso es otro tema importante cuando hablamos del deber ser en un trato digno, en un lugar digno. El perro nunca te va a traicionar, nunca te va a poner los cuernos, nunca va a ser envidioso, no te va a quedar mal con un negocio. Te protege. O sea, no hay motivos como para querer hacerle daño al perro. Entonces, imagínate una persona que se le hace fácil hacerle daño a los animales, pues cuando le hagan algo otro ser humano, pues no va a dudar en hacerle algún tipo de daño, no necesariamente físico, ¿verdad? No, claro, sí, no, y además, hablando de eso y hablando de situaciones de crueldad extrema, bueno, pues se dice, hay versiones donde dicen que los Zetas así entrenaban a los chicos que agarraban de sicarios, ¿no? Uh-huh. Matando perros y que se enseñaran a cortarles la cabeza para que luego pudieran hacerlo con los humanos. Si tú te vas a la literatura y empiezas a estudiar a los asesinos seriales, pues te das cuenta que ellos mismos platican que ellos se desensibilizaron haciendo ese tipo de cosas, decapitando gatos, decapitando perros, para entonces ya después poder hacerlo con los humanos y no tener esa sensibilización de qué estoy haciendo, lo estoy haciendo bien o no. Y definitivamente para nosotros como sociedad, pues es importantísimo que tengamos, pues, los ojos bien abiertos, pero el gobierno tiene que actuar. Mira, por ejemplo, te cuento, el 445, que es el artículo en el Código Penal del Estado de Nuevo León que habla del maltrato animal, se agregó el 445 bis hace poco, que es el de la zoofilia. Antes la zoofilia solamente estaba contemplada en la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Nuevo León. Yo recuerdo que hubo ahí debates entre animalistas, cuando los animalistas decíamos, la zoofilia tiene que estar en el Código Penal, sí, y decían, claro, pero ¿para qué si ya está en la ley? Y tú te quedabas pensando y decías, a ver, en una ley administrativa, donde la sanción es una multa, o máximo alcanzas un trabajo comunitario, ¿a mí de qué me sirve que un tipo que es capaz de violar a un animal al lado de mi casa? Sí, que ocupa un tratamiento psicológico. Por supuesto, o sea, que ocupa un tratamiento psiquiátrico. O tú te sentirías sí, cómodo o tranquilo de saber que el vecino comete actos ilícitos de tipo sexual con el animal y que tu niño vaya a la tienda. Pues no, te mueres de miedo. O sea, te mueres de miedo. Definitivamente tiene que haber un padrón de maltratadores. Definitivamente nosotros tenemos que evolucionar y elevarnos a otros países que lo hacen. En Estados Unidos tú sabes que los agresores sexuales están dentro de un padrón. Por ejemplo, sí, la noche de Halloween no pueden salir. No, y también cuando se van a mudar a una colonia, claro, o un departamento, a ver los niveles, tienen que conseguir firmas y pues sí, ahí te encargo cómo las consigues. Claro, ¿no? Pues claro. Es difícil. No, sí, tienes que traer una así como de no antecedentes, ¿no? Una cosa así. Y creo ahí también, recientemente salió las noticias que en Reino Unido iban a prohibir la posesión de la raza de Pitbull americano XL. O sea, el grandote, el que lamentablemente se usa para peleas, donde aún se dan principalmente. Digo, también se usan los Doberman y otros, pero esos son los más comunes. Por ataques reiterados a niños y demás. Pero yo creo que ahí también vale la pena como reflexionar de, bueno, ¿y en dónde está la responsabilidad del propietario? No el propietario, de quien lo adoptó, de quien tenía ese... Sí, el propietario. O sea, los perros qué culpa tienen. O sea, claro, hay una acción violenta, pero detrás de esa acción violenta de ese ser, pues hubo una reacción a un instinto. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Los van a sacrificar? ¿Se los van a mandar a otro país? Que es un debate que te están teniendo ahorita, ¿no? Sí, de hecho, ¿no te acuerdas que hubo un caso de un actor que se suicidó porque le dieron la orden de matar a su perro? Porque la raza se prohibió en el estado y entonces él, pues creo que le durmieron el perro y en la noche él se suicidó. O sea, de que algo terrible. Y la verdad es que, bueno, aquí no llegamos a tener ese tipo de prohibiciones. Sí existen en la ley, sí existe que hay perros que son proclives a la agresión, y si tienes que tener como pues entrenamiento, trato digno y tener también cuidado también, ¿verdad? Y tienes que tener un anuncio que avise que el perro es bravo y ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues si te vas más allá, generalmente sin tomar en cuenta los animales que por su genética tienen la proclividad a la agresión, que sí existen muchos, como el pitbull americano, no, hablando de perros, como el pitbull americano, como los mastines, ese tipo de animales, ¿verdad? Entonces, los chow también, sí. Sin tomar en cuenta las razas que por genética tienen la proclividad,
estás hablando de que si otro animal atacó fue por reacción a la violencia. Claro. O sea, fue ya una frustración. Fue un perro que siempre fue agredido, fue un perro que siempre fue maltratado y que entonces reacciona de esa manera, porque así lo vemos, o sea, lo vemos en la práctica todo el tiempo. Cuando hablamos nosotros de seguridad en el caso del maltrato animal, definitivamente los gobiernos tendrían que verlo como un tema de seguridad pública sí o sí. El hecho de prevenir, por ejemplo, nosotros la violencia hacia los animales nos lleva a un montón de estadísticas que de otra manera no podríamos, a las que no podríamos llegar. Te pongo un ejemplo. Las mujeres que son maltratadas físicamente y que quieren escapar de sus casas, 7 veces retrasan su salida por no dejar solo al perro Chuy con el maltratador. Fíjate, 7 veces. Sí, es muy interesante porque dicen, se pudo haber ido 7 veces. A lo mejor ya en esas 7 la matan, pero se queda. ¿Y por qué? Porque las mujeres que sufren violencia en casa desarrollan un vínculo con los animales distinto al que desarrollamos los otros, porque generalmente el agresor la sustrae del círculo, ¿no? No la deja ir a ver a la mamá, no la deja ver a las amigas, no la deja tener teléfono y hace un su vínculo. Apoyo emocional es la por mascota, supuesto, es el perro, claro. Hace un vínculo afectivo tremendo. Entonces, el maltratador se aprovecha y todo el tiempo la amenaza. Y si no te regresas, te mato al perro. Y si no llegas a las 8, olvídate de que tienes gato. O maltrata al perro para causarle angustia a ella, ¿no? O a los niños. Y eso es una cuestión repetitiva. Lo que pasa es que no hay estadísticas, por ejemplo, en México, ¿no? Pero yo que fui directora del Instituto de la Mujer 6 años, lo vi todo el tiempo. La gente lloraba y me decía, me quiero regresar a mi casa. ¿Pero por qué te va a matar? Es que dejé a mi perro. Sí, claro. Y yo lo haría. Sí, no, o sea, pues yo creo que todos tenemos perro, ¿no? Claro, o sea, los que tienen ese vínculo, ¿no? Entonces, es muy importante que siempre nosotros empecemos a generar estadísticas, que empecemos a generar datos, que empecemos a tener ese cruce de datos que no se hace tampoco. El famoso data cross que realiza el FBI. Desde el 2016 el FBI tiene el maltrato animal como un delito grave, porque se considera que es la antesala a todos los tipos de violencia. Es un indicador de que va a haber violencia, va a pasar algo, ¿no? Por supuesto. Y ya con la tecnología hoy en día en materia de seguridad, tú sabes, por algoritmos y demás, puedes todo lo que es materia criminal predictiva, ¿no? Así o sea, es. tú sabes que tal hogar o tales zonas que hay un aumento en violencia de cierto tipo o que hay un aumento en tales tipos de delitos, lo que sigue es otra graves, violencia. Sí, ¿no? claro. O sea, el FBI hizo un estudio a 150 maltratadores animales y al cabo de un año, el 85% ya había cometido otros delitos en contra de personas y más graves, y abuso sexual a personas, ¿no? Y empezaban con el maltrato animal. ¿Por qué? Porque es una conducta que es tan evidente y que la gente, los gobiernos, los cuerpos policíacos la han ignorado. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado pues es un perro? Pues sí. no pasa nada, es un perro, pero a veces ¿no? es hasta injusto, ¿no? Por ejemplo, aún con toda la tecnología que tenemos hoy en día, no se han desarrollado aún máquinas que puedan sustituir a los caninos en detección de droga, en detección de explosivos, en rescate de gente. Uh-huh. Ya hay dispositivos que tú le pones como el aeropuerto, ¿no? Que le pones un papelito y te dice qué elemento es, te detecta los elementos, pero no todavía un sustituto para ellos y lo seguimos creando y usando para esos fines, entre otros. Y no les pagamos como debería. Pues la paga, pues en teoría es un retiro digno que casi siempre lo tienen, no se lo dan a alguien de la misma corporación que lo cuida muy bien. Pero sí, o sea, todo va de allá para acá y de aquí para allá, ¿qué, no? O sea, sí, no, créeme que no. Tengo un montón de ejemplos en donde de ese retiro digno no fue más que un abandono. Poco. Sí, y es terrible porque no hay tampoco un organismo que lo regule. Yo creo que sobra gente que lo adopte. Claro, o sea, sí. ¿cuántas veces Pero se aferran a quererse quedar con ellos porque son elementos también. Entonces, ese tipo de cosas. Pero definitivamente en las cuestiones de seguridad nosotros podemos observar que si pusiéramos más atención a la cuestión de la no violencia animal o a la prevención, definitivamente estaríamos trabajando en muchos otros
situaciones de violencia. Yo platicaba ayer en Tamaulipas que es necesario enseñar a los policías y decirles, los animales son como un termómetro. Si tú vas en una colonia popular caminando y ves al perro encadenado, lleno de garrapatas, sin comer, con los trastes, si acaso los llega a tener vacíos en el calor o en el techo, en esa casa hay broncas. Tú te tienes que acercar. Si usted ve hacia el techo, yo les decía, tóquele, va a haber niños solos. Va a haber gente maltratada, va a haber gente, porque no es normal, porque todos... Sí, claro, una persona consciente, por supuesto, pues no va a estar así. A permitir que un animal esté en los huesos, lleno de garrapatas, encadenado en la banqueta. ¿Cuándo? O sea, y yo les decía había chavos y les decía yo, o su mamá los dejaría. Pues no, la mamá es la primera que te dice, cuida al perro. Usted quería perro, ¿no? Cuida al perro, o lo saco, o se olvídese del perro. ¿Por qué? Porque tu mamá, pues, tiene valores, te está formando. Es como el meme de la casa, ¿no? De la familia, de que el papá no quiere y luego termina siendo... claro, que es el que lo trae ahí. Todo el tiempo. ¿Por qué? Claro. Porque al final, pues, el tener una serie de valores y demás, uno lo refleja en cómo trata la sociedad lo refleja en cómo trata a los animales. Y por el contrario, el ver la violencia, tú lo puedes rastrear a un problema social de seguridad, ¿no? Definitivamente. De violencia familiar. Definitivamente. Yo creo y siempre he dicho y he propuesto que debiera de hacerse mapeo criminal en las colonias basado en cómo tienen a los animales en las casas y nos daríamos cuenta de un montón de cosas, El simple hecho, por ejemplo, en el caso de Escobedo, cuando nosotros llegamos a un lugar y a un caso de maltrato animal, ahí te das cuenta, Chuy. Tú te das cuenta que el niño tiene piojos, que están solos, que están sucios, que la situación es complicada, que están hacinados, por ejemplo, en esos lugares donde vienen un montón de familiares de otros estados y que vienen y se quedan en la misma casita que tiene un cuarto, que hay, por supuesto, un montón de casos de violencia sexual y promiscuidad y un montón de cosas porque viven en unas casititas 20 personas, pero las puedes detectar a través del maltrato animal y no existe esa obligatoriedad de las dependencias, solamente voluntad. Y cuando tú tienes voluntad, pero otros no, pues es bien complicado, porque a veces yo les puedo pasar un reporte, pero pues si ellos no tienen la voluntad de actuar, por ejemplo, hablemos de, no sé, quién se debe de encargar de una cuestión de maltrato infantil, o no lo tengan en sus modelos a seguir, simplemente, no tanto es la voluntad, ¿no? Yo quisiera ir englobando el tema de seguridad. Ya hablamos del impacto social que tiene la protección y bienestar animal. Hablamos de las implicaciones en materia de seguridad, que es importante porque pues, es la principal preocupación de los nuevoleoneses y de los mexicanos en promedio. Quisiera preguntarte o que habláramos ahora del futuro. O sea, ¿cuál es la visión hacia la cual México tendría que ir? No solo a nivel municipal, de una misión municipal, sino como país, para poder tener un buen manejo en materia de bienestar y de protección animal. Creo, considero y coincido contigo, o sea, creo que ya la sociedad en su exigencia y en su sensibilización avanzó muchísimo y creo que ahora sigue cómo compensar eso con políticas públicas, con leyes, con programas que vayan acorde a eso. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo que tú nos dirías? Sabes que esto es lo que tenemos que hacer. Definitivo, la legislación urge. Por ejemplo, Chiapas aún no tiene el maltrato animal como delito. Todos los demás estados de la República sí, pero Chiapas no. ¿Por qué? No sabemos. Y hay un montón de violencia en Chiapas. Y un montón de vida animal muy, muy buena. Por supuesto. Entonces, imagínate, legislar, que haya organismos especializados. Todos los estados deberíamos de tener fiscalías especializadas en la prevención de la violencia hacia los animales y no. Solo existen 6, creo, en la República. Nuevo León, por supuesto que no tiene. Y la fiscalía, pues, mucho menos. Pero hay muchos casos exitosos como Puebla, por ejemplo, donde realizan periciales, donde tienen médicos legistas especializados, donde sí hay penas corporales para los maltratadores animales y entonces dices, wow, están haciendo algo que nosotros no, ni siquiera hemos visto como algo posible. Para México, ¿qué propondría yo? Que tuviéramos un decálogo todos como una obligación, que llegara a darse la modificación del artículo 73 constitucional en donde se pudieran mencionar a los animales como sujetos de derecho porque no están en la Constitución. Entonces, definitivamente hace falta que ya está en el Senado, ya todos los partidos están puestos de acuerdo, ya no sabemos qué falta, nos dio el empuje el presidente hace poquito.
Falta que se apruebe la reforma del 73 para que los animales puedan entrar como sujetos de derecho en la legislación federal. Por supuesto, políticas públicas con gente comprometida. Por supuesto que haya personas que le sepan al tema, no que pongas al compadre y al amigo porque es veterinario a encargarse de protección animal cuando definitivamente no lo hacen bien, porque vemos un montón de ejemplos. Claro. Y con sensibilidad. Con sensibilidad, sabiendo que no estamos hablando de proteger animales, sino que estamos hablando de proteger a la sociedad, que al proteger a los animales, protegemos también a la comunidad, que al eliminar la violencia hacia los animales, eliminamos también la violencia hacia todos los demás, que un niño criado en un ambiente sano, que un niño que no maltrata animales, es buen compañero, es buen hermano, es buen amigo y va a ser una buena pareja, por ejemplo. Y ese tipo de cosas que nosotros tenemos que implementar a nivel, no nada más como dices tú, municipal, sino estatal, federal, dependencias, que realmente, que el maltrato hacia los animales sea un delito que se persiga de oficio, que el maltrato hacia los animales sea un delito grave, considerando que siempre es antesala otro tipo de maltratos. Todas esas cosas hacen falta. Sí, estoy de acuerdo y creo que es importante, y lo mencionabas hace rato, la cuestión de la sensibilización y de la educación. Porque a veces, y me incluyo, o sea, a veces no distinguimos la diferencia entre crueldad animal, maltrato animal, bienestar animal, protección animal, y entre otros temas que están relacionados, pero que no son de la índole, que si los toros, que si la cacería, que si el tráfico de especies, son temas relacionados, sí, con derechos de los animales, de los seres sintientes, claro, pero cada uno merece un debate distinto y cada uno merece una postura y un programa diferente. Creo Claro. que no se trata de llegar a los extremos, que a veces eso hace que alguna gente se espante, ¿no? De entrarle al tema, de no querer atenderlo, pero yo creo que definitivamente el gobierno que hoy no tenga un plan, sea municipal, sea estatal, de atención, de protección animal, de bienestar animal, está ya en una desventaja, no solo política y electoral, sino una desventaja social, o sea, de lo que la gente quiere. Definitivo. O sea, eso es una exigencia de la gente. O sea, yo en serio que es no vas a hacer más, no vas a hacer más con la comunidad. Es impresionante y no es solo un tema más bien no es un tema de sacar provecho electoral, no, es un tema de que la gente vea de que, a ver, o sea, los gobiernos vean, a ver, esto es algo que a la gente le importa y esto es algo que la misma ciudadanía tiene como una prioridad. Y bien lo decías ahorita, o sea, no es solamente proteger a los animales, al tú proteger a los animales y eliminar esta violencia, eliminar este maltrato, proteges también a la familia. Diagnosticando posible violencia, detectando casos de abuso, etcétera. Claro, ¿no? O sea, hasta venta de drogas, porque hay un montón porque es una constante, ¿no? Que en los lugares en donde se venden drogas haya animales también de cierta raza, específicamente pitbulls y bullies, por supuesto, también hay algoritmos. Como el FBI saca estos estudios muy interesantes, ¿no? De que si a la casa está pintada de tal color o hay este tipo de vehículos y así empiezan a evolucionar. Pues así en los animales, sus estudios, ¿no? Y los animales es igual, o sea, si ya ves que aquí en México, bien lo decías ahorita, oye, pues si tienen un perro encadenado, empulgado, desatendido, pues hay problemas. Definitivo. Algún problema va a haber. Claro, no puede ser una familia normal. Porque no te imaginas a tu mamá no diciéndote algo. Es algo súper común. Es algo como de, ¿cómo se le llama? Ese sentido común, ¿no? Claro. No te lo imaginas a una familia normal no poniendo atención. Entonces, hay ausencia. ¿De qué? De disciplina, de valores, de horarios, de valor de la vida, ¿verdad? De todo eso hay ausencia en una casa donde vemos animales como esos. Muy bien, Meli. Pues me gustaría cerrar este podcast, que muy interesante el día de hoy, de un tema el cual comento que además de estar muy interesado, pues no soy experto y creo que la sociedad deberíamos de conocer más sobre las implicaciones del bienestar y protección animal. Y pues me gustaría cerrar con eso, agradeciéndote que te hayas dado la oportunidad de venir. Los invito a que sigan a Meli Ramos en sus redes sociales, el trabajo que se está haciendo en Escobedo, pero también que como activistas se están haciendo en todo México. Y algo que quisieras comentar para concluir, algún mensaje a aquellos que
que a lo mejor no ven el tema como algo importante, o que están dudosos, o que no están seguros sobre la importancia del tema, ¿qué le dirías a esa gente? Y a quienes sí lo consideramos una prioridad y le damos la importancia, única invitación darías, ¿no? A aquellos que tienen interés en luchar y en alzar la voz por quienes no pueden hablar. Pues definitivamente que dejen de ver esta cuestión como una cuestión radical o como una cuestión de fanatismo, ¿no? Generalmente a los animalistas nos ven como los locos activistas, los veganos, ¿no? Los que no comen carne. Y esto va más allá, no necesariamente. Yo siempre le digo a la gente, hay bienestar animal hasta en la matanza. El hecho de matar al animal rápido y sin dolor para el consumo es válido, ¿no? Lo que no es válido es hacerlo agonizar y hacerlo sufrir durante cierto tiempo. Entonces, que dejen esa idea atrás y que más bien vean todos, como dices tú, quienes simpaticen y quienes no simpaticen, la cuestión de la violencia hacia los animales como una cuestión definitivamente de violencia social y que debemos evitar para poder evitar otros tipos de violencia, ¿no? Y que a todos la vida nos trate como tratamos a los animales, definitivamente. Muchas gracias, Meli. Estamos a la orden y nos vemos la otra semana aquí en La Cara del Futuro. Saludos.